Muchas gracias, doctor. Gracias. Good morning, almost good afternoon. First off, I would like to thank Professor Miguel Ángel Baldovín En este simposio y a Mayoli por felicitarlos, ¿no? Por este simposio. Yo creo que está siendo muy interesante para todos nosotros y tan atractivo visualmente. Pues bien, a mí se me ha pedido que en 20 minutos o en menos de 20 minutos, ya que cuando uno es el último en hablar siempre vamos mal de tiempo, o sea que intentaré hacerlo bien y rápido, ya que todos los ponentes que me han precedido pues han explicado muchas cosas. Así que vamos a intentar que esto sea como un ejercicio de síntesis de lo que hemos aprendido en esta mañana. A mí me han pedido que hable de probióticos en el síndrome de intestino irritable y aquí tenemos, en el enunciado que me preguntan, tenemos un problema que es el síndrome del intestino irritable, que es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en las consultas de aparato digestivo como en medicina primaria. Y luego tenemos una solución, que son los probióticos, que es una herramienta, un medicamento, un fármaco, unas bacterias, que todos, o unos complejos, unos alimentos, suplementos nutricionales que cada día estamos utilizando más y es una buena solución para estos pacientes. Realmente, la medicina, el síndrome de intestino irritable, es de estas enfermedades donde es tan importante la ciencia como el arte. Es decir, nosotros somos médicos que tenemos que tener conocimientos científicos que aplicar a nuestros pacientes para hacerlo bien, pero también tenemos que tener un poco de arte, es decir, porque es tan importante saber lo que hay que hacer como transmitirlo a nuestros pacientes para que hagan lo que nosotros les recomendamos, porque aquí la adherencia al tratamiento es muy importante. Y aquí he puesto un ejemplo de Juan, que puede ser María, porque en la enfermedad, en el síndrome de intestino irritable, quizás es más frecuente en mujeres que en hombres. Este paciente, pues Juan, tiene un síndrome de intestino irritable, quiere saber lo que le pasa, quiere saber cómo le podemos ayudar porque el problema que tiene le produce un importante deterioro en su calidad de vida. Pues a Juan le tenemos que decir que realmente no es un bicho raro, es decir, el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad rara, sino que es una enfermedad frecuente. De hecho, es una disfunción del tracto digestivo que afecta al menos al 11% de la población adulta, incluso más. Y aquí estos pacientes se caracterizan por tener una serie de síntomas, que es el dolor abdominal, un cambio en la consistencia de las heces y una distensión abdominal. Y aquí hay un hecho característico que es la disbiosis. Y antes el profesor Baldovinos intentábamos definir qué es lo que es la disbiosis, ¿no? Yo creo que es una flora ineficiente, ¿no? No sé si el desequilibrio conlleva un cambio o el cambio conlleva el desequilibrio, pero creo que es una flora ineficiente que hace que esta enfermedad tenga una fisiopatología donde hay que entender que estos pacientes tienen una hipersensibilidad visceral. Esto lo sabemos por estudios que se han hecho de distensión rectal, que se ha visto que los pacientes con intestino irritable tienen mucha más sintomatología visceral que los pacientes sanos. Hay una alteración de la motilidad. Estos pacientes tienen predominio de diarrea, predominio de estreñimiento o muchas veces ritmo alterno. Hay un aumento de la permeabilidad intestinal y hay una alteración de la función inmune. Es decir, esto tenemos que saberlo porque si queremos poner soluciones a esta enfermedad tenemos que ser capaces de dar respuesta a estos problemas. Ya veremos cómo, con qué velocidad de acción, si tratamiento combinado o no. Realmente existen unos criterios que definen el síndrome de intestino irritable. Empezaron con los clásicos criterios de Manning, que luego han ido evolucionando, Roma 1, Roma 2, Roma 3, hoy en día tenemos Roma 4. Y hoy en día se define como una enfermedad que es un trastorno del cerebro-intestino, porque al final el intestino es nuestro segundo cerebro, y la definición es un dolor intestinal asociado a la defecación con cambios en la frecuencia o aspecto de las heces, al menos un mínimo un día a la semana durante 3 meses. Y hay pues 3 tipos: predominio de estreñimiento, predominio de diarrea o de tipo alterno. Y luego no hay que olvidar que es un motivo que de hecho se ha estudiado, se supone que es la segunda causa de absentismo laboral después del catarro común, es decir, que tenemos que ser capaces de dar respuesta a estos problemas. También hemos visto a lo largo de la mañana que nuestro paciente nos pregunta cómo es nuestra flora, porque es una cosa que cada vez los pacientes lo preguntan más. La flora de nuestro aparato digestivo es un ecosistema muy, muy, muy complejo, con muchísimas relaciones entre sí, que a veces se puede desequilibrar, que es inestable, con lo cual si queremos actuar sobre este ecosistema tenemos que hacerlo de una manera científicamente válida y validada. También hemos visto
que la composición de esta microbiota cambia con los años, es decir, es muy distinto la flora que tienen los recién nacidos, los adultos, la senectud, y realmente lo que vemos es que conforme ganamos en años, en la edad adulta, esta riqueza, esta variabilidad de nuestro ecosistema declina. Los enlaces son más frágiles, es decir, tenemos una flora bacteriana que es muy inestable, quizás porque se desequilibra con mucha facilidad. Aquí los nutrientes son muy importantes. Hay pacientes que te dicen hay alimentos que me sientan bien, que me sientan mal. Quizás tiene muy mucho que ver la flora. Y todos estos efectos del intestino irritable se ven sobre todo en la edad adulta más que en la infancia. También hasta ahora hemos hablado del problema. Ahora vamos a empezar a hablar de la solución. La solución pasa por los probióticos, que como antes se había comentado, un probiótico se define como todo conjunto de microorganismos vivos y viables que consumidos en cantidad suficiente confieren un beneficio a la salud de las personas. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos o pueden ser levaduras. Aquí pongo un ejemplo, una imagen de una mucosa colónica normal, que es lo que suelen tener, lo que tienen estos pacientes, y también en la historia de los probióticos hay dos médicos fundamentales, un doctor Mechnikov, que trabajó en laboratorio con las bacterias del ácido láctico, o sea, se empezó a trabajar en laboratorio con los probióticos, las pruebas de concepto, es decir, son muy importantes, y luego el doctor Nisle, que fue capaz de aislar una cepa no patógena de Escherichia coli para prevenir la diarrea por salmonela, que ya empezó a trabajar en clínica humana, es decir, que hay una historia, como antes se nos ha explicado, muy rica, muy intensa en los probióticos. También tenemos que saber qué es un probiótico y qué no lo es. Un probiótico tenemos que identificarlo por el género, la especie y el código de cepa. Esto es muy importante. También, y esto tenemos que saber que cada probiótico con su cepa tiene un mecanismo de acción y no siempre un mismo probiótico funciona. Que funciona en una enfermedad no quiere decir que vaya a funcionar en otra. Luego también tenemos que evitar y confirmar que haya una ausencia de resistencia transmitible a antibióticos, porque esto es muy importante, porque al final tenemos el problema de las infecciones y damos probióticos y conferimos una resistencia a antibiótico, pues tenemos un problema. Con lo cual la recomendación de probióticos es vincular a las cepas específicas con su mecanismo de acción y hacerlo en estudios en humanos. Es decir, tenemos que validar científicamente la eficacia de cada cepa y viendo que la dosis efectiva, es decir, la dosis que le damos depende de cada cepa y el producto. También hemos visto que el estudio de los probióticos en los últimos 20 años ha habido un crecimiento exponencial. Esto es un mapa donde se ve todos los trabajos publicados geográficamente sobre probióticos y veis que es una distribución mundial, los trabajos, es decir, y que en los últimos años va creciendo exponencialmente. Nosotros los probióticos los podemos clasificar en 6 familias, las familias de los lactobacilos, los cocos gram positivos, los bacilos gram negativos, los bacilos gram positivos, las bifidobacterias y las levaduras. También los probióticos, hay estudios, siempre cuando hacemos estudios científicos tenemos que decir qué nos dice la ciencia y luego qué nos dice la evidencia. Aquí no me voy a extender mucho porque se ha comentado a lo largo de esta mañana. La ciencia nos dice que los probióticos tienen unos efectos inmunológicos claros y evidentes que producen una activación de los macrófagos, es decir, potencian la actividad de defensa de nuestro intestino. Son capaces de modular el perfil de las citoquinas y luego producen una hiporrespuesta a los antígenos de los alimentos. Esto es importante porque hay pacientes que dicen, desde que he tomado un probiótico parece que tolero mucho mejor la dieta. Y luego hay unos beneficios no inmunológicos que no me voy a extender, pero se centran en que ayudan a la digestión de los alimentos, potencian lo que es la función barrera del intestino y son capaces de atenuar las toxinas que producen los patógenos. Esto es lo que nos dice la ciencia en los probióticos. Luego también, si somos científicos, si hacemos una búsqueda en PubMed de intestino irritable, estudios aleatorizados, probiótico versus placebo y sin otros fármacos, vemos que se han publicado hasta la fecha 33 trabajos y un poco con un número importante de pacientes, más de 3.000 pacientes. 18 de estos trabajos eran sobre combinación de probióticos, 10 trabajos sobre lactobacillus,
2 sobre Saccharomyces, 1 sobre Streptococo, 1 sobre Bifidobacterium y 1 sobre Escherichia. Aquí no os voy a poner tablas de metaanálisis porque no tiene sentido, sino que podemos ir directamente al resumen y la evidencia nos dice que los probióticos aportan un beneficio evidente, pero siempre tenemos que ser críticos y las críticas que tenemos que hacer ya los hemos ido comentando a lo largo de la mañana. Es muy importante que conozcamos el mecanismo de acción de cada cepa. Tenemos que ser capaces de seleccionar aquellas cepas o combinaciones de cepas idóneas. Es muy importante la seguridad y estabilidad. Seguridad es muy importante. Tenemos que saber identificar cuál es la dosis óptima y cuál es la duración del tratamiento, porque a veces empezamos un probiótico, durante cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, vamos a periodos y sobre todo cuando probemos un probiótico tenemos que validarlo en un estudio clínico aleatorizado. Y aquí tenemos a nuestro paciente que, bueno, ya le hemos explicado lo que es un síndrome de intestino irritable, él más o menos ya lo ha entendido y sabe que tiene que tomarse un probiótico y dice, bueno, ¿cuál me va a dar? ¿No? ¿Me va a dar? ¿Hay alguno que sea ya diseñado específicamente para intestino irritable? Bueno, pues la respuesta es sí, ¿no? Tenemos el Probiolog IBS, que esto es un probiótico que surge, es un estudio, bueno, la historia de este probiótico es muy bonito, que es un ejemplo típico, un ejemplo de lo que es una investigación translacional bien hecha, es decir, esto surgió de un instituto de investigación de mi hospital y de la Universidad de Girona, donde partiendo de un problema, lo que es el síndrome de intestino irritable, se identificaron cepas en humanos, cuál era el mecanismo de acción para solventar estos problemas fisiopatológicos que tienen estos pacientes y validarlo en clínica humana. De ahí surgió este probiótico. Con lo cual, el diseño de este probiótico es corregir las alteraciones subyacentes del síndrome de intestino irritable y con esto se seleccionaron cepas, 500 cepas de voluntarios sanos, se aislaron estas 500 cepas y se fueron analizando mecanismos de acción hasta encontrar la combinación de cepas que era capaz de solventar estos problemas fisiopatológicos. Con lo cual, las características de este probiótico es que es de origen humano, tiene una supervivencia natural al paso por el tracto digestivo y tiene una adhesión al mucus y a las células del epitelio intestinal. Como os decía, es decir, se diseñó esta combinación de probióticos para tener una actividad antiinflamatoria, es decir, contrarrestar esta excesiva activación inmune, para que tuviera un efecto antipermeabilidad, reducir la permeabilidad intestinal y que fuera capaz de, tuviera un efecto antidisbiosis, es decir, que fuera capaz de antagonizar aquellas bacterias que producen la hipersensibilidad visceral. Y todo esto se validó en un estudio clínico. En cuanto a la seguridad, bueno, pues de estas 3 cepas, el Probiolog IBS es una combinación de Lactobacillus plantarum, 2 cepas de Lactobacillus plantarum y un Pseudococcus. Realmente, bueno, aquí veis, esto es un árbol filogenético, está muy cerca de sí, es decir, están acostumbrados a trabajar de forma agonista. Y realmente lo que es más importante es que la Agencia Europea del Medicamento nos dice que es seguro, realmente proceden de probiótica de flora de niños y adolescentes sanos y luego, sobre todo, no produce resistencia transmisible a antibióticos, es decir, es un probiótico totalmente seguro. Respecto, y aquí el doctor Espadalera antes nos explicó muy bien los mecanismos de acción, se analizó el efecto antiinflamatorio por la medición de la producción de ácidos grasos de cadena corta, ya sabéis que es el butirato, propionato y acetato, sobre todo el acetato, que el acetato es capaz de producir, incrementar la producción de mocos y estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas, y entonces el Probiolog IBS de un banco de 500 cepas se seleccionaron aquellas 3 que eran mayores productoras de acetato. Entonces ahí es donde podéis ver que por eso es esta combinación Pseudococcus, ácido láctico, 2 cepas de Lactobacillus plantarum, y es superior la producción de acetato a lo que ocurre con el VSL3. Luego también se analizó el efecto antiinflamatorio con la producción de acetilcolina, como antes pudimos ver, y también estas 3 cepas confieren un efecto antiinflamatorio. Por ir rápido, el efecto antipermeabilidad, esto lo medimos por la producción de gránulos de polifosfato, y realmente los gránulos de polifosfato pues mantienen la integridad del epitelio, y Probiolog IBS es la única fórmula en el mercado que tiene documentada la producción de gránulos de polifosfato. También se
se seleccionaron estas cepas para que dieran respuesta a la corrección de la disbiosis, que recordemos que la disbiosis está asociada a una hipersensibilidad visceral, porque como sabemos, a medida que ganamos en años, los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen un predominio de enterobacterias y pseudomonas, y si somos capaces de reducir estas bacterias no beneficiosas, como puede hacer el probiolog, pues realmente conferimos este efecto asociado a la corrección de la disbiosis. Con lo cual, si tenemos que responder a nuestro paciente que el probiolog IBS es capaz de dar respuesta a todos los problemas fisiopatológicos que nos produce esta enfermedad. Y realmente luego el siguiente paso, bueno, ya tenemos las pruebas de concepto hecho, ya tenemos seleccionado las cepas más eficientes, entonces hay que hacer un ensayo clínico, y esto hicimos un ensayo clínico y donde se diseñó analizando dos cosas: la calidad de vida de estos pacientes, que hasta la fecha no se había trabajado, y el índice de sensibilidad visceral. Este ensayo clínico fue presentado en el Congreso Europeo del año 2012, publicado 2 años después. Y el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de 2 dosis de una nueva combinación de 3 cepas de probióticos de la familia los lactobacilos, el I3.1, sobre la calidad de vida de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Esto fue un estudio que llevamos a cabo, y esto el doctor Espadaler se acordará de ello y mucho, entre enero del 2010 y diciembre del 2011 en nuestro hospital. Mi hospital es el de la izquierda, Germán Trías y Pujol, y de Barcelona, y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El diseño de este estudio fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 3 ramas, de 6 semanas de seguimiento. Se incluyeron pacientes con criterios de Roma 3, con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, y se les realizaron a estos pacientes cuestionarios validados de calidad de vida y de sensibilidad visceral. A todos los pacientes se les dio una dosis de probiótico o placebo, indistinguible tanto para el paciente como para el investigador, después del desayuno. Se excluyeron aquellos pacientes que tomaran cualquier tipo de medicación que pudiera interferir los resultados del trabajo, y fueron 3 grupos homogéneos. Hay que recordar, el grupo de dosis alta tenía 4 veces más la dosis del grupo que tomaba placebo, dosis bajas, y luego tenemos el grupo placebo, ¿no?, que se hicieron un análisis de condiciones basales, se hizo otro análisis a las 3 semanas y un último análisis a las 6 semanas. En el estudio se incluyeron 84 pacientes. Estos pacientes, los 3 grupos fueron homogéneos en sus condiciones basales en cuanto a edad, sexo, índice de masa corporal, calidad de vida y sensibilidad visceral, y fueron aleatorizados. En cuanto a la seguridad, y esto recargo la seguridad, ya que se te ha hablado tanto de ello, no hubo ningún efecto adverso, no hubo ninguna tasa de abandono, y hay que recordar que incluso en los pacientes que tomaban probiótico a dosis altas, que era 4 veces superior al probiótico de dosis baja, es decir, un probiótico se confirmó la seguridad de este probiótico. En cuanto a los resultados, pues en el índice de calidad de vida, el cuestionario de calidad de vida validado es un cuestionario que se utiliza habitualmente en los ensayos clínicos. Se tarda unas 10-12 minutos en realizar. Quizás es poco práctico en la práctica clínica. Hay un cuestionario de 4 preguntas que es para lo que podemos hacer en la consulta. Y aquí definimos los pacientes buenos respondedores cuando había una diferencia por encima o igual a 15 puntos, esto lo hicimos de forma arbitraria, pero lo mismo que hacen otros trabajos, con respuesta pobre entre 10 y 15 puntos de diferencia, y no respondedores cuando había menos de 10 puntos. Y aquí lo que pudimos ver es que en los 2 grupos de pacientes tratados con probióticos, es decir, el color azul, es decir, los que son buenos respondedores, fueron estadísticamente superiores a lo que ocurría con placebo, ¿no? Y esto fue homogéneo en todos los dominios del cuestionario de calidad de vida. Aquí me podréis preguntar si había diferencias porque no sé si luego habrá preguntas, pero puede haber qué diferencias había entre probiótico, dosis altas, dosis bajas. Lo que se vio que a las 6 semanas respondían igual, quizás una pequeña tendencia en el grupo de dosis baja. La dosis alta de probiótico, lo que hay es una mayor rapidez de acción, es decir, nosotros cuando damos probióticos, o cuando damos cualquier fármaco, tenemos que tener en cuenta la velocidad de acción y la duración de la respuesta, es decir, probiótico de dosis alta lo que consigue es quizás un poquito más de velocidad de acción, de rapidez de acción. El dosis baja, en cambio, es como un diésel, es decir,
empieza lento, pero se mantiene mejor la respuesta. Quizás es por eso que al principio combinarlo con otro fármaco no es una mala estrategia. Es decir, se confirma que esta combinación de probióticos fue superior estadísticamente a placebo en cuanto a la mejora en calidad de vida. En cuanto a la reducción de la hipersensibilidad visceral, también pasó lo mismo. He dicho una correlación estadísticamente significativa entre mejoría de la calidad de vida y índice de sensibilidad visceral, y realmente ese es el único probiótico que documenta de forma clínica la mejoría en la hipersensibilidad visceral. Y ya para acabar, que creo que he ido bien de tiempo, esto es el resumen, lo que tenemos que llevarnos a casa, que el Probiolog IBS, la I3.1, es una fórmula diseñada específicamente como coadyuvante para el síndrome de intestino irritable. Las cepas que lo componen tienen un efecto antiinflamatorio, antipermeabilidad y corrección de la disbiosis, que ha sido valorado clínicamente contra placebo en pacientes con intestino irritable, y así queda demostrado o reflejado en la clínica en la guía de la VGO del 2017. Produce una gran mejoría en la calidad de vida de los pacientes con intestino irritable con respecto a placebo, y es el único probiótico con efecto demostrado sobre la hipersensibilidad visceral en intestino irritable. Muchas gracias.